Buenas, ¿qué tal? Estamos a 7 de agosto. Mi nombre es Denis Small, este es el informe semanal. Y vamos a tratar el tema de la mentira como arma de guerra británica. Y esto es muy importante en el aniversario, 75 años de aniversario del uso de una bomba atómica en contra de Hiroshima. Y es un aniversario muy doloroso, no solamente por lo que pasó, sino más aún por el peligro que vivimos en este momento de que estamos en realidad ante un peligro de una posible guerra entre Estados Unidos y China, posiblemente Estados Unidos y Rusia, que es la intención de la geopolítica británica en este momento, como lo fue hace 75 años en el caso de Hiroshima. Ahora, ante este peligro y los otros grandes peligros y la crisis sistémica que hemos visto con la cuestión de la pandemia, la crisis económica, la crisis de la guerra, etc., estamos insistiendo y organizando en torno al requerimiento de que se realice una cumbre de las principales potencias del mundo en representación de todas las naciones soberanas que se pueden sumar al esfuerzo, por reemplazar este sistema caduco y peligroso que es el sistema de la City de Londres, de Wall Street, del Imperio Británico, que ha estado dominando en los últimos 50 años y creando una situación de desintegración total de la capacidad físico-económica, que es lo que nos ha traído al borde de la guerra y además al borde de, bueno, no al borde de, sino ya en medio de una pandemia que está fuera de control, lo mismo con una crisis económica. Ahora, el movimiento de LaRouche, como ustedes saben, ha planteado desde hace algunos años, el propio Lyndon LaRouche, cuando en los últimos años de su vida estuvo insistiendo en la importancia de que las cuatro potencias, Estados Unidos, China, India y Rusia, se deberían reunir en una cumbre con la intención de reemplazar por completo el sistema caduco, el viejo paradigma, porque estos países pueden tener y tienen la capacidad económica, política y hasta militar por enfrentar y destruir el Imperio Británico. Y que esa combinación es lo que se requiere. Bueno, con eso en mente, hemos recogido, Helga Sepp-LaRouche recogió el llamado del presidente Putin en enero de este año por realizar una cumbre de las 5 potencias permanentes de las Naciones Unidas para una reunión cumbre para abordar la pandemia, para trabajar juntos sobre eso y también para abordar el tema del peligro de guerra, el requerimiento de que se tienen que establecer nuevos acuerdos de desarme o de control de armas nucleares ante esta situación. Y si bien es cierto que esa combinación de los 5 incluye a el Reino Unido, incluye a Francia, no es la solución óptima a nuestro parecer, pero sí es una posibilidad realista posible en estos momentos y por lo tanto estamos totalmente lanzados con esta idea de garantizar que esa reunión se lleve a cabo y ya para septiembre a más tardar. Es en ese sentido que estamos organizando la conferencia del Instituto Schiller para el sábado que viene, no mañana, sino dentro de otra semana, el sábado 15, sobre este tema, para que discutamos a nivel de los países de habla hispana, en Latinoamérica, España y otros, lo que tenemos en cuanto a la situación estratégica y qué es lo que se tiene que realizar. Ahora, desde esa perspectiva de nuestra actividad, quiero plantear el momento actual y recalcar el verdadero peligro que estamos enfrentando. En el caso de lo que pasó con Hiroshima, Lyndon LaRouche en ese momento dijo muy claramente que ese ataque absolutamente no fue necesario, que Japón estaba a punto de rendirse, que estaba totalmente cercado Japón, que era cuestión nada más de apretar el cerco logístico y que ya se estaba negociando una solución a través de
canales del Vaticano y otros que estaban en contacto con los japoneses. El lanzamiento de la bomba atómica, LaRouche explicó, fue obra completamente de Winston Churchill, que convenció a Harry Truman, el presidente de Estados Unidos, que desafortunadamente había reemplazado al presidente Roosevelt, que nunca hubiera hecho algo parecido, pero Churchill lo convenció de que eso era necesario. Y LaRouche dijo que la única razón por la que se lanzó ese ataque fue porque Churchill y esos círculos británicos querían ensayar el uso de esas armas terribles. Y fue poco después de eso que gente como Bertrand Russell, una de las personas, bueno, LaRouche lo dijo, probablemente la persona más malvada del siglo XX, por su filosofía, también por su política. Bertrand Russell empezó a hablar de que se debería lanzar un ataque preventivo nuclear en contra de la Unión Soviética. Y él siguió insistiendo en eso hasta el momento en que los soviéticos desarrollaron sus propias armas para defenderse. Entonces, esta es una lección histórica, bueno, que no se lo han perdido los rusos ni los chinos, ni deberíamos olvidarnos de eso nosotros. Hoy, en esta situación, en el 75 aniversario, han habido declaraciones muy fuertes de Lavrov, el canciller ruso, y de Wang Yi, el canciller chino, sobre la situación actual. Lavrov, por ejemplo, dijo que hoy día tomamos nota con gran preocupación de la degradación del sistema de control de armas a nivel internacional, donde se denuncian tratados, se hace caso omiso del principio de seguridad de todos los estados y hay un aumento grande, significativo, dice, en cuanto a los riesgos nucleares. Dice que hasta ha habido un cambio en la dirección de la idea de que es aceptable el empleo de armas nucleares como medida para librar la guerra. Eso es lo que está incluido en los nuevos, relativamente nuevos documentos de defensa, de guerra de Estados Unidos como un principio establecido. Y este es un viraje, este es un cambio. Y Lavrov dice que esto es extremadamente peligroso. Y también en su declaración argumentó lo mismo que LaRouche, que lo de Hiroshima fue simplemente como una muestra para demostrar la fuerza, no era necesario, pero para establecer el principio de que se podría utilizar algún día el arma atómica. Entonces, Wang Yi hizo declaraciones parecidas diciendo que estamos sintiendo en China con todos los ataques que está bajando una cortina de hierro en contra nuestra, un uso muy específico de esa frase, que es la frase de nuevo de Churchill de la Guerra Fría en contra de la Unión Soviética, pero Wang Yi dijo que China está enfrentando ese tipo de situación. Y es en efecto lo que está pasando. La situación con China es especialmente difícil y problemática y peligrosa. Pero quiero recalcar al tomar nota de este momento histórico de hace 75 años, el papel de la mentira británica, la mentira de que era necesario usar el arma atómica en ese momento para prevenir la extensión de la guerra. Ese es el argumento que hacen y con el que convencieron a Truman de que era necesario para parar la sangría que estaba ocurriendo con la guerra. Pero es una mentira, no era necesario y los que conocen esa historia, como los rusos que lo dijeron y como Lino LaRouche, saben que eso era una invención para justificar otra cosa. Ahora, una de las cuestiones claves que tiene que estar en el centro de nuestra atención estratégica es lo que hemos logrado y hemos avanzado para romper el cerco de contención que hay alrededor del presidente Donald Trump. Cerco de contención que existe por afuera y dentro de su propio gobierno para que él no lleve adelante lo que prometió que serían buenas relaciones con Rusia y China, y no solamente prometió, sino que empezaron a hacerlo, hasta un cambio, un viraje que ocurrió, que ahorita vamos a abordar. Entonces, los británicos lo han dicho claramente, no podemos tolerar de ninguna manera un segundo periodo presidencial de Trump. Eso lo tenemos que parar a como dé lugar.
y lanzaron toda la operación del golpe de Estado en contra de Trump, como pues en base a una gran mentira, que fue la mentira del Russiagate, es decir, la mentira de que los rusos habían hackeado las computadoras del Comité Nacional Demócrata y que Trump había coludido con los rusos para robarse la elección. Ahora todos ustedes saben, o la mayoría lo sabe, que Bill Binney, el ex director técnico de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, que salió en protesta por todo el espionaje que empezó a realizar esa agencia, ha demostrado de manera contundente de que ese hackeo nunca pudo haber ocurrido por razones técnicas, porque la velocidad de transmisión de datos que puede ocurrir por Internet, por un hackeo, es significativamente inferior por órdenes de magnitud de lo que está demostrado en el récord técnico de qué fue lo que pasó con esos documentos que se filtraron. Eso fue más bien una copia directa que pusieron en un dispositivo físicamente en la misma computadora. Y nadie ha podido negar eso. Binney lo está hablando a diestra y siniestra. Y ahora con Roger Stone, que fue su sentencia, la condena fue conmutada por el presidente Trump, hablaron juntos en un programa de la Rushpack el fin de semana pasado y presentaron un bombazo político sobre esta cuestión, donde Roger Stone, que sigue siendo un amigo muy cercano de Trump, dijo que a LaRouche lo metieron a la cárcel los Bush porque sabían los Bush que LaRouche estaba trabajando muy de cerca con Ronald Reagan. Stone dijo, a mí me consta, yo estaba en la campaña de Reagan en ese momento, lo cual es verdad. Él ha estado en todas las campañas como un asesor de primer orden desde Nixon. Y dijo, no, pues Reagan estaba en discusiones con LaRouche, lo cual es cierto. Entonces, que los Bush decidieron por eso, yo pienso que hay otras razones adicionales, pero eso es verdad, decidieron que a LaRouche lo tenían que encarcelar, silenciar y lo demás. Entonces, que Roger Stone salga a decir eso junto con Bill Binney, que iba a presentar testimonio en el caso de Roger Stone, pero la juez no lo permitió. Este es un bombazo político que es más grande que Watergate, pero no ha salido a la luz pública, o muy poco. Ha salido en medios secundarios, medios de oposición, pero los grandes medios no lo quieren tocar para nada porque esto realmente pone en jaque a todo el control británico que han establecido en Washington en base a otra gran mentira, que es la gran mentira sobre el hackeo. Entonces, esto es algo bastante significativo. Ahora, el tema de China. Bueno, Trump tuvo una entrevista con Lou Dobbs en Fox TV esta semana. Interesante, porque presentó algo ahí en esa entrevista, algo parte muy bueno y algo muy malo. La parte muy buena de lo que dijo Trump es que él atacó a todo el papel de Obama y el gobierno de Obama en el ataque ilegal anticonstitucional en su contra. Y dijo que todo esto va a salir. Hubo reuniones en la Casa Blanca con Obama, con Biden y lo demás, donde conspiraron para derrotar e infiltrar la campaña de Trump. Y bueno, la cuestión de Binney está totalmente conectado a eso. Entonces, Trump está en la ofensiva sobre eso y es muy importante porque hay investigaciones que están ocurriendo sobre esa cuestión que pueden romper las cadenas que tiene ahora el gobierno de Trump. Eso fue lo muy bueno. Lo muy malo que dijo, y esto nos lleva a esta dualidad y el problema estratégico que enfrentamos, es que en esa ocasión Trump explicó que él ha tenido un cambio de parecer sobre el tema de China y explicó por qué o qué es lo que está pensando. Ustedes se acordarán, no solamente tuvo la reunión muy favorable con Xi Jinping en Mar-a-Lago, no solamente hubo la visita de Estado de Trump a Pekín, donde lo recibió con todos los honores Xi Jinping, reuniones muy buenas. No solamente habló de mi gran amigo Xi Jinping, el presidente Trump,
No solo eso, sino en los primeros días, las primeras semanas y meses de la pandemia, Trump estaba elogiando lo que China había hecho, la manera en que habían parado la pandemia en seco, en cuestión de un mes, 6 semanas lo habían hecho, y en particular elogió la manera en que habían construido hospitales literalmente en días. Acuérdense que Trump es un constructor, o sea, construye. Así ganó mucho de su dinero y demás. Entonces lo impresionó, pero harto. Y dijo, no, esto es bien impresionante, quiero saber cómo lo hicieron. Y estaba hablando constantemente con Xi Jinping. Exactamente el tipo de cooperación que podría ser esencial para la reunión de los P5 para resolver esta crisis internacional, exactamente el tipo de cooperación junto con Rusia que podría romper el control británico de la economía mundial, exactamente el tipo de cooperación que se requiere para parar la pandemia, exactamente el tipo de cooperación que teme como nada el imperio británico. Y eso no iban a permitir que eso siguiera. Entonces, bueno, aquí entra otra gran mentira. Porque lo que dice Trump en su entrevista con Lou Dobbs es lo siguiente. Esto hace 2 días, 3 días. Dijo, bueno, el acuerdo comercial con China fue buen negocio, pero yo ya no me siento como antes. Mira, hemos perdido 160,000 personas en Estados Unidos ante la pandemia. Vamos a perder más. Hubiéramos perdido millones posiblemente si no hubiera tomado los pasos que tomé. ¿Te puedes imaginar todos esos muertos? Hubiera sido insostenible e inaceptable. Pero esto lo causó China y por tanto ha tenido ciertamente un impacto negativo. Yo tengo, y luego cambió lo que iba a decir, yo tenía una relación realmente grande con el presidente Xi, tan buena como se puede tener, yo diría. Pero es que ha sido una cosa tan horrible ahora que se ve a todo el mundo caminando por ahí con máscaras. Y luego en otra entrevista dijo, hemos llegado a entender que esta plaga horrible que China ha desatado sobre nuestro país. Esto no debe haber ocurrido nunca. China la debió haber parado muy fácilmente en Wuhan. Y luego explicó que los desahucios, los desalojos que están ocurriendo en Estados Unidos como resultado de la crisis económica, China también es responsable de eso. O sea, está repitiendo, no a ese extremo, pero está repitiendo lo que anda diciendo Pompeo, que quiere lanzar la guerra total y la estás lanzando hasta donde puede con China. Está haciendo que todo sea ilegal con los chinos, que el internet, que la nube, que dentro de poco van a ser los restaurantes chinos también, que van a ser ilegales, como era ahí, porque van a espiar con la comida china, qué sé yo. Y no, pero no es nada más cuestión de declaraciones, porque están enviando a Taiwán a un miembro del gabinete de Trump, Azar, que es el de salud. Esta es la primera vez que esto ocurre en años y años y años, y esto ya cruza la línea roja de los chinos, que es cuestión de un solo país. Entonces, China está verdaderamente preocupada y lo han dicho claramente. Ahorita les platico más de eso. Pero este tema de este viraje que ha ocurrido con Trump, miren, yo no sé si Trump cree lo que está diciendo, no sé. No sé si lo está diciendo por razones electorales, porque piensa que todos los platos rotos que ahorita hay en Estados Unidos con la economía y la pandemia, pues les tiene que pasar la factura a los chinos, por eso, para ganar las elecciones, y lo han convencido de eso. No sé si verdaderamente cree que los chinos son los responsables, pero la gran mentira está por todos lados y todo mundo en Estados Unidos se ha comido este cuento de que los chinos no pararon la pandemia y que es más, exportaron a gente enferma a otras partes del país. Ahora, si uno estudia de dónde salió esta mentira, igual que todas las otras mentiras, son los británicos. La mentira de Russiagate vino de Christopher Steele, de Dearlove, del embajador Darroch. Viene de los británicos y sus secuaces aquí en Estados Unidos. La mentira de que China fue la responsable de la pandemia viene de los británicos. Hay un profesor, Niall Ferguson, muy conectado al establishment, que el 5 de abril publicó en el
London Times la versión de que él había revisado los informes de los vuelos internacionales en China y que queda demostrado que por días y semanas después de que habían identificado que Wuhan era el centro del problema y que habían parado los viajes nacionales dentro y fuera de Wuhan, China permitió que siguieran saliendo vuelos internacionales desde Wuhan, dijo Ferguson. Y eso se volvió, pues, la gran verdad. Hasta que un investigador de nombre Bell, otro profesor, que era muy amigo de Niall Ferguson, simplemente investigó en los sitios oficiales, uno que se llama FlightStat y otros, y vio que estaban en la lista para salir, despegar de Wuhan, 30, 40 vuelos, pero en la siguiente columna dice cancelado, 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 cancelado. No salió un solo vuelo internacional. Es una mentira absoluta y total. Pero claro, los medios no informan sobre eso, simplemente presentan esta gran mentira para crear, de hecho, una situación insostenible en cuanto a la guerra. Ahora, dentro de todo esto, los chinos obviamente están más que alarmados, están tomando las medidas necesarias en cuanto a medidas militares, medidas diplomáticas y todo lo demás. A ver, un segundo, está entrando una persona queriendo entrar. Que no lo conozco y no lo estoy dejando entrar, que conste en el expediente que solamente gente conocida e invitada viene a esta reunión, que se tienen que identificar. Entonces, los chinos están, por un lado, muy preocupados, pero por el otro lado, entienden que, como siempre hemos dicho, Washington no es un gobierno, Washington es un campo de batalla. Y entienden que ahí hay una lucha faccional fuerte. Entonces, en medio de todo esto, los chinos publicaron un editorial en Global Times, que muy a menudo sirve como un órgano semioficial para trascendidos, para globos de ensayo. Pero esto es mucho más que eso. Este es un editorial de la casa con una oferta muy explícita a Trump, que le dice lo siguiente: señor presidente, la situación de COVID, la situación de economía es tan grande, lo que usted tiene que hacer, no siga tratando de echarnos la culpa a nosotros. No va a funcionar, con eso va a perder la elección. Lo que debe hacer es abordar eso de frente y resolver esos problemas de la mano con China. Esa es la frase que usan, unido de la mano con China. Y dice que si hace eso, eso le va a ayudar internamente a ganar las elecciones. Entonces, este es un ofrecimiento de China a Trump, que es perfecto. Helga Zepp-LaRouche esta semana caracterizó eso como un ofrecimiento perfecto y es exactamente lo que Trump debería hacer. Porque de hecho se tiene que resolver. La elección no es cuestión de versiones y, como dicen, narrativas y discursos, es cuestión de hay cierta realidad. La realidad es que estamos viviendo una pandemia que está destrozando al planeta, que está destrozando a Estados Unidos, entre otros países. Y si Trump no aborda eso, si no aborda la crisis económica, si no aborda el peligro de guerra antes de las elecciones, los demócratas pues van a usar eso para echarle el muertito a él, cuando ellos y los británicos son los responsables de todo el problema. Entonces, este es un planteamiento, un flanco chino ofreciendo a Trump una manera de resolver esto que es absolutamente perfecto. Y lo que nosotros estamos diciendo es exactamente lo mismo. Eso es lo que hay que hacer. Por lo tanto, la cuestión de la reunión del 5P, eso viene antes de las elecciones. No podemos esperar hasta después para ver cómo nos va,
Si esperamos esta crisis, pues ya estalló. Y los británicos van a garantizar que no hay un segundo periodo de Trump, que es lo que más quieren. Entonces, esa es la situación, se está moviendo muy rápido. Ahora, para terminar, este asunto de las mentiras. ¿Cómo funcionan las mentiras? Porque no es nada más que algunos estén diciendo cosas falsas y algunos lo creen. Es mucho más profundo que eso. Es una cuestión de una manera en que la geopolítica británica siempre funciona. Vean, por ejemplo, la situación que pasó con Irak, con las armas de destrucción masiva, ¿verdad? Que resultó que no había tal cosa. Pero en base a esa gran mentira, que no empezó con Bush, como todas estas mentiras, eso empezó con Tony Blair, con los británicos, y Bush, siendo gran aliado de Tony Blair y fiel a los británicos, pues lanzó la guerra, presentaron toda esa gran mentira hasta que, bueno, ya era demasiado tarde y como resultado de esa pequeña mentira murieron millones de personas. Destruimos toda una parte del mundo. Hay terrorismo, hay un conflicto tremendo en toda esa región. Y se ha llegado a una situación donde, por ejemplo, Clapper, que fue uno de los responsables de eso, en su libro donde habla de ese tema, se atreve a decir lo siguiente: bueno, funcionarios de inteligencia, incluyéndome a mí, estábamos tan ansiosos de ayudar a Bush y a Cheney y a Rumsfeld que encontramos lo que realmente no estaba ahí. Entonces, ante confesión de partes, relevo de pruebas, ¿no? Entonces, ahí está exactamente lo que hicieron en esa situación. Y eso fue lo que causó lo de Irak. Luego lo de Russiagate. Pero la gente se comió ese cuento y se lo siguen comiendo, a pesar de que Benny tiene pruebas totales, absolutas, contundentes, de uno de los mayores expertos del mundo, que no pasó, simplemente no ocurrió así. Pero esa mentira cobra fuerza. Ahora lo de China. La gente empieza a decir, bueno, no estoy tan seguro, pero dicen los que, y que podría ser, y no estoy seguro, para armar una confrontación con China. Entonces, lo que está demostrado es que la fuente siempre son los británicos. Pero yo tengo una pregunta para ustedes y para los que estamos organizando y para la gente en general. ¿Por qué? Porque hay una susceptibilidad ante esas mentiras. ¿Por qué la gente es tan crédula? ¿Por qué están dispuestos a comerse un cuento donde no hay una sola prueba? Que simplemente aceptan lo que les dicen. Dicen que no. No. Yo nunca creo lo que me dicen los medios. Yo no creo. Yo sé que los medios son una operación y todo lo demás. Pero claro, la noticia y la información la reciben de Internet, de Facebook, de amigos, de versiones, de rumores, en vez de recibirlo de donde lo deberían recibir, de suscripciones a los materiales del movimiento LaRouche y de su propia evaluación de lo que está pasando en el mundo. Entonces, hay un problema de fondo con la población, entre nosotros mismos, que es que la gente a veces repite lo que no tiene la más mínima idea si es cierto o no, pues para quedar bien. Yo creo que hay dos problemas aquí. La gente quiere quedar bien con otros y están dispuestos a repetir o por lo menos no contrariar a la gente que dice tonterías. Y por lo tanto aceptan que estas grandes mentiras cobren una fuerza geopolítica que nos puede llevar a la guerra. El otro problema es que la gente está dispuesta a decir, bueno, a hacerse de la vista gorda porque no ven una solución, no ven que si eso no es cierto hay algo más grande y, eso sí no lo puedo considerar. Pero yo creo que esa es la realidad. Helga Sepp-LaRouche esta semana dijo, y creo que esto caracteriza la situación que estamos enfrentando. Dijo, la configuración estratégica es mucho peor de lo que la mayoría de la gente está dispuesta emocionalmente a aceptar. Tenemos que remediar eso y tenemos que lograr que gobiernos y pueblos enteros se despierten ante el peligro existencial que ha sido planteada por la pandemia y por las ondas de shock que esa pandemia ha producido.
Cierra comillas. Esa es la situación estratégica que enfrentamos, donde encontramos esa vulnerabilidad, que la gente está emocionalmente en dificultades para entender lo que está pasando, y nosotros somos los que tenemos que asegurar que las soluciones verdaderas se planteen y se discutan. Y eso es lo que tenemos en la agenda para la reunión del 15, del sábado que viene, para abordar la nueva arquitectura económica y de seguridad que requiere el mundo. Eso es lo que tenemos para esta semana.